Doctores, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Buenos doctora. días, doctor. Buen día. Buenos días, doctora. Bueno, ¿ustedes se acuerdan en qué causal quedamos de pérdida de investidura en nuestra sesión anterior? Creo que en la primera. En la primera, sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, les voy a pedir que se ubiquen en el artículo 183 de la Constitución y vamos a seguir analizando entonces las causales de pérdida de investidura de los congresistas. Me avisan si ya están ubicados, sí. Los invito a prender sus cámaras porque tengo una encendida. Pues no tengo nada. Dos. Bueno. ¿Ya están? ¿En el 183? ¿Ya están ubicados ahí? Sí, doctora. Bueno. Entonces, la segunda causal de pérdida de investidura es una causal muy conocida y es la causal de inasistencias. ¿Se acuerdan que la sesión pasada yo les decía que la pérdida de investidura tiene o gira alrededor del principio de representación? De alguna manera, las causales de pérdida de investidura comprometen ese principio de representación porque ponen en juego que esa representación se materialice por parte de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Las distintas causales apuntan a proteger ese principio de representación. Por un lado, para que las personas que estén ahí sentadas sean dignas de representarnos. Y por otro lado, para que esas personas efectiva y materialmente nos representen. Un segundito, que es que están haciendo como una remodelación aquí en la casa y voy a ver si puedo bajar un poquito el ruido. ¿Ya ahí se oye mejor? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, les decía que la segunda causal de pérdida de investidura es la causal de inasistir. Y pues obviamente si los congresistas que nosotros elegimos no asisten al Congreso de la República, pues se compromete el principio de representación. Porque desde la perspectiva material y fáctica, pues no nos representan, porque si no están ahí para representarnos cuando se toman las decisiones importantes, ese principio de representación se compromete. En ese sentido, la causal segunda cobija que la inasistencia a 6 sesiones o más, pero por lo menos a 6 sesiones, en las que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura, genera como consecuencia la pérdida de investidura de los congresistas. Y son inasistencias en un mismo periodo legislativo.
Es decir, los congresistas tienen por constitución prácticamente la posibilidad de faltar hasta 5 veces por cada periodo. Pero la sexta, y de ahí en adelante, ya clasifica para pérdida de investidura. Y ojo, porque no es inasistir 6 veces o más, sino es inasistir 6 veces o más a unas sesiones especiales. La norma habla de sesiones en las que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura. Porque si se trató de una sesión en la que hubo discusión pero no votación, esa sesión o su inasistencia a esa sesión no acarrearía la consecuencia de no sumaría para las 6 que clasifican a la pérdida de investidura. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la causal segunda dice, por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta causal? Bueno. Entonces, sí, Juan José. Es completamente objetivo, o evidentemente pues siempre está sujeto a excepciones de fuerza mayor, caso fortuito. Tanto esta causal, Juan, que es la segunda, como la tercera, están cobijadas, que pues obviamente todavía no hemos visto, pero de una vez se los anticipo, se los pensaba decir después de la tercera, pero pues ante la pregunta lo anticipo, están cobijadas por el parágrafo de la norma, que indica lo siguiente: las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. Entonces, es objetivo el análisis típico. Ustedes saben que la fuerza mayor o el caso fortuito son conocidas como causas extrañas, o sea, rompen la responsabilidad. Entonces, aún con fuerza mayor o caso fortuito, pues digamos que la situación es objetiva desde el punto de vista de la tipicidad. Pero recuerden que eso es solo la mitad del análisis en la pérdida de investidura, porque la otra parte del análisis de la pérdida de investidura será concluir si esto se hizo con dolo y culpa grave. ¿Se acuerdan? Que se trata de un medio de control de tipo sancionatorio, a diferencia, por ejemplo, de la nulidad electoral, y entonces, en ese sentido, el análisis típico es simplemente la mitad del análisis que hace el juez de la pérdida. Bueno, la tercera causal. La tercera causal va encaminada un poco a lo que les explicaba frente a la segunda sobre la representación efectiva y material. La tercera causal igualmente apunta a que las personas a las que nosotros elegimos y por las que nosotros votamos y que obtienen una curul, pues efectiva y materialmente nos representen. Y para que eso sea así, además de asistir, que es la causal segunda, pues hay otro fundamento, mejor dicho, necesario de esa representación. Y es que tomen posesión de su cargo. Porque no haríamos nada si elegimos a alguien y esa persona no toma posesión de su cargo. Y en el caso de las corporaciones públicas de elección popular, eso sería especialmente grave, porque eso implicaría que seguramente se trató de un candidato que estuvo ahí para jalonar votos para su lista, hacerla más fuerte, llevarla a alcanzar el umbral, que obtuviese en consecuencia más curules, pero a la hora de la verdad y de tomar la posesión, pues entonces no lo hace. Y para evitar eso, es que precisamente la causal tercera genera la pérdida de investidura por la no toma de posesión del cargo. Es una causal que, al igual que la segunda, no tiene aplicación cuando exista causa extraña a nivel de caso fortuito o fuerza mayor. Y además, es una causal que otorga un plazo al congresista para la toma de esa posesión
que se cuenta bien desde el momento de la instalación de la Cámara respectiva, Senado o Cámara de Representantes, si se trata de un congresista que salió elegido desde el comienzo, digamos, en el acto electoral original de la respectiva Cámara del Congreso o del Senado, y también otorga 8 días, es decir, el mismo plazo, para los congresistas que llegan en un momento posterior a ese Congreso de la República. Es decir, que llegan bajo la modalidad de llamamiento. ¿Se acuerdan que ya vimos el acto de llamamiento? Que lo vimos cuando hablamos de los actos electorales y que es ese instrumento a través del cual el candidato no elegido que siga en orden de votación o inscripción, según se trate de una lista abierta o cerrada, es llamado a ocupar una curul. Entonces, los 8 días para efectos de la aplicación de esta causal cuentan desde la instalación de la Cámara, que sería la regla general, que es lo normal, cuando nos enfrentamos a un congresista que llegó desde el momento inicial del Congreso de la República, o desde el llamamiento. En ese sentido, el numeral tercero indica que los congresistas perderán su investidura por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la instalación de las cámaras o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. Y cuando hace referencia a llamados a posesionarse es porque está pensando en el acto de llamamiento. ¿Listo? Esta causal, así como la anterior, no tienen aplicación cuando exista fuerza mayor o caso fortuito. Pasamos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta? Bueno, entonces vamos a pasar a la cuarta causal. La cuarta causal de pérdida de investidura es la indebida destinación de dineros públicos. De forma tal que cuando un congresista incurre o ha incurrido en indebida destinación de dineros públicos, compromete su investidura por virtud de aplicación de la causal cuarta. ¿Cómo creen que esto se pueda dar? ¿Ya qué caso se les viene a la cabeza de pronto de un posible ejemplo donde un congresista puede incurrir en esta causal? Y se los pregunto porque hay una circunstancia, y es que los congresistas no tienen el rol de ser ordenadores del gasto. O sea, los ordenadores, hay funcionarios públicos que son ordenadores del gasto y que, digamos, en sus manos está ejecutar el presupuesto de la entidad a la que representan o a la que pertenecen. Pero ese no es el caso de los congresistas. Creo que todos tenemos eso claro. Luego, si eso es así, ¿qué se les ocurre que pudiera generar o comprometer la pérdida de investidura de un congresista desde la perspectiva de la causal cuarta si no son ordenadores del gasto? Sara, ¿qué se te ocurre? Doctora, pues de pronto proponiendo proyectos de ley, valga la redundancia, pues que incurran en un mal gasto, pues del gasto público. Ok, gracias Sara. Y Juan Felipe, ¿qué se te ocurre? Sí, a mí se me ocurre, digamos, cuando uno escucha que, pues digamos que alguna entidad del Estado abre un proceso de licitación pública y se empieza, digamos, a hacer la conexión de quién se lo ganó y suele ganárselo un mismo congresista muchas veces, o bueno, o personas relacionadas o familiares de este congresista. Ok. Y Juan Esteban. Sí, doctora, yo me acuerdo que hace poco hubo un caso donde un congresista algo hizo con el presupuesto que tiene cada uno para su equipo de trabajo. Entonces, en vez de contratar efectivamente a alguien para que hiciera parte de ese equipo de trabajo, desvió esa plata para otro fin. No me acuerdo cuál fue el caso específico, pero... Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Miren que el primer caso que Sara nos ponía de presente y que efectivamente pues se puede dar, o sea, pueden aprobar una ley pues
ineficiente desde el punto de vista de los recursos públicos. No está tan fácil que encaje en la pérdida porque eso implicaría casi que la pérdida de investidura del Congreso, ¿sí? No algo que haga un congresista como individualmente concebido, sino todos ellos. Entonces, eso sería un poco más controversial, pues pudiera llegar a pasar, pero es un poco más controversial. El caso que nos ponía de presente Juan Felipe, que también se da, es un caso que, como vamos a ver, podría encajar más bien o en una incompatibilidad que existe para los congresistas, y entonces la causal sería no esta, sino la primera, porque, por ejemplo, cuando nos vamos al régimen de incompatibilidades, los invito a que nos traslademos al artículo 180 de la Constitución. Estamos en el 183, vamos adelante un par de artículos. Están en el 180. Y Juan Felipe, de casualidad, ¿tienes el 180? Sí, señora, aquí ya lo tengo. ¿Me puedes ayudar, por favor, con la lectura del numeral, el encabezado primero, y luego del numeral cuarto? Sí, señora, dice, los congresistas no podrán, cuarto, celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Perfecto, Juan. Entonces, mira que de alguna manera eso está relacionado con el tema, a nivel de incompatibilidad, como una prohibición por el hecho de ser congresista. Entonces, si yo violo la prohibición, que en este caso tendría modalidad de incompatibilidad, de una, obviamente que se genere la consecuencia de la pérdida, pero ¿qué causal tengo? Primera. Primera, por la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Entonces, sí se puede dar, pero puede ser de causal primera. O puede ser de la causal quinta, que vamos a ver a continuación, dependiendo de las circunstancias que rodeen la situación. No tanto de causal cuarta. Y yo no me acuerdo si era Juan Esteban que nos decía, bueno, algo pasó con algo de la UTL que el presupuesto se lo gastaron en otra cosa. Digamos, en estricto sentido eso no puede pasar porque el presupuesto de la UTL no pasa por las manos de ellos. O sea, no es como que yo le diga, bueno, usted tiene 50 millones mensuales y entonces tome los 50 y hágalo. O sea, no. Realmente los congresistas tienen un rol muy importante, y es que escogen a su equipo, le asignan las funciones a su equipo, están pendientes de que su equipo haga lo que tenga que hacer, pero la plata no pasa por ellos. La plata pasa de la República de Colombia, Congreso, a el miembro de su UTL sin pasar por el bolsillo del congresista. Luego, no es fácil, pero ¿qué se ha visto en ese tipo de cosas? Se ha visto, por ejemplo, recuerdo una sentencia de pérdida de investidura en donde el cargo de pérdida de investidura, Juan Felipe. No, si quieres, doctor, acá es que se me ocurrió algo que se puede relacionar a lo de la pérdida de investidura, como una duda. Listo, entonces voy a terminar el ejemplo y ya te doy paso a la intervención. Les estaba diciendo que en el pasado se ocurrió, por ejemplo, que un congresista certificó que el equipo de, pues los miembros de su equipo de UTL habían ejecutado las labores propias que, pues digamos que les correspondían, y uno de esos miembros de su UTL no había estado en el país. Esto antes de la pandemia, ¿no? Porque un poco la pandemia nos enseñó que para trabajar no hay que estar en el lugar de trabajo. Pero esto es algo relativamente nuevo. Antes, la lógica y el esquema de trabajo no estaba pensado en que yo pudiera trabajar remotamente conectándome. Y en esa época, o sea, mucho antes de la pandemia, se demostró que un senador había dado como la certificación del visto bueno para que
con ello procedieran a pagarle a uno de los miembros de su UTL, y el miembro de la UTL no había pasado jamás por el Congreso durante ese mes porque había estado de vacaciones con la novia. ¿Vale? Entonces uno dice, ok, indebida destinación de dineros públicos por el hecho de expedir esa certificación que propició que el Estado le hiciera ese giro a ese funcionario, y luego, pues, al final no fue cierto, o sea, propició una remuneración que no correspondía. O también, recuerdo otro caso de pérdida de investidura, más viejo aún, era un caso de pérdida de investidura del 2012, en donde, hace 10 años, en donde se trataba de un congresista por Cundinamarca, era un congresista que tenía unos vínculos como muy fuertes con una iglesia cristiana, y como aporte a la iglesia cristiana, instruyó a 2 miembros de su UTL para que en lugar de trabajar en la UTL prestaran sus servicios a la iglesia. Entonces eran los que se encargaban de organizar la iglesia, los domingos pues estar pendiente de todo, pero durante la semana el diezmo, las labores administrativas propias de la iglesia, mejor dicho, ese era realmente lo que hacían, su trabajo. No trabajaban de ninguna manera para la UTL, y eso llevó a la pérdida de investidura del congresista. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden dar. Juan Felipe. Sí, doctora, es que con esto que estaba diciendo me surge la duda, digamos, si se me ocurre, digamos, con derecho penal, cuando uno puede hablar de un peculado por apropiación, digamos, en este sentido, o sea, puede llegar a relacionar directamente un peculado por apropiación con la partida de investidura por indebida destinación de dineros, o no siempre. Yo creo que sí. Sin embargo, el peculado por apropiación de suyo también compromete la pérdida de investidura, por otro lado, si se quiere más directo, sin dar la vuelta. Porque, Juan, te voy a invitar ahora a que vayamos al 179, que es básicamente la discusión que se está dando con el candidato a la vicepresidencia de Fajardo. El 179 trae las inhabilidades de los congresistas. Y miren la primera. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Entonces, si alguien incurre en el delito de peculado, pues uno pudiera justificar que eso es causal cuarta, pero más fácil te queda justificar que es causal primera, porque violarías la inhabilidad para ser congresista, que aplica también al presidente y al vicepresidente, del 179 numeral primero. ¿Va? Y en ese sentido, pues claro, el hecho de la sentencia penal, salvo que se trate de delitos políticos o culposos, entonces si es un peculado culposo, pues obviamente no, pero si es un peculado tradicional doloso, pues entonces sí, y por el simple hecho de la condena penal, estás inhabilitado para ser congresista, y la violación del régimen de inhabilidades de suyo genera pérdida de investidura. Así que es un poco más directo. Listo, doctora. Juan José. No, perdona, Juan Felipe, porque es que como no tienen la cámara prendida, no sé si van a decir algo o no. Entonces, Juan Felipe. No, solo era agradeciendo. Gracias. Bueno. Ahora, Juan José. Yo también estaba pensando en un ejemplo medio similar, pero no por peculado, por apropiación, sino por uso. Porque pues igualmente a los congresistas les dan ciertos derechos frente a bienes estatales, y creo, o sea, no sé si deberíamos volver a leer la causal porque al inicio no lo había pensado, pero pues ahorita como mientras han ido desarrollando las ideas, por ejemplo, el uso de camionetas, el hecho de ranquearlas, pues a los congresistas le dan ciertos derechos de bienes que vienen directamente pues destinados a ellos, esa actividad como congresistas por el Estado. Y en últimas esos bienes también puede dársele un mal uso. O sea, por ejemplo, pensando en el caso pues de los viajes a Panaca o a San Andrés de altos funcionarios del gobierno y pues del fiscal general, que fue muy criticado por hacer uso del avión presidencial, de pues, todo el gasto que esto implica. Lo mismo podría suceder con congresistas, y en últimas sí es una mala administración de los dineros públicos, ¿sí? Que evidentemente ellos no son gestores fiscales, no hay una gestión fiscal per se,
pero sí sería el peculado, no por apropiación, pero sí por un uso indebido al destinado que tiene ese bien. Exactamente, literal. Y ahí es donde yo les quería llamar un poco como la atención a que no crean que por no ser ordenadores del gasto esta causal no se da, porque se da. Y miren, he leído sentencias de pérdida de investidura. Antes, ustedes no habían nacido, pero antes las aerolíneas tenían tiqueteras para los, pues para viajar, y entonces uno se gastaba tiquetes que ya estaban como prenegociados al por mayor, y cada congresista tenía derecho a una tiquetera de aires en esa época. Entonces recuerdo muchísimo una sentencia de pérdida de investidura de un congresista en la que se demostró que la tiquetera que el Congreso de la República le dio al congresista para que pudiera viajar, era un representante de la Cámara, y estar en contacto con su comunidad, la regaló, o no me acuerdo si la regaló, la vendió o qué hizo, pero el caso es que no, o sea, se la dio a otra persona y no la terminó usando él. Entonces, ahí efectivamente hubo pérdida de investidura. Está el caso de el senador, es que ya no me acuerdo si era senador o representante de la Cámara del Valle del Cauca, Martínez, que terminó perdiendo la investidura, donde pues, en esa sentencia de pérdida se analizaron varias causales, pero uno de los cargos era un indebido uso de la camioneta de dotación, de la que tenía en Bogotá. Está el caso de la gasolina de la camioneta, que también fue, pues, no de ese congresista, sino de otro congresista, ya no me acuerdo si era de Corso, bueno, no recuerdo, pero había otro congresista que generó un debate en relación con el manejo de los recursos con los que se tanqueaban esos carros. Así que, efectivamente, todo eso puede pasar. Y María Cristina. Hay un ejemplo que coloca Palacio Hincapié en su libro, que es el caso de, hay unos congresistas que van para la cárcel, pero aún así siguen recibiendo dineros por parte de la Cámara. Entonces, en ese caso, pues están inmiscuidos en la causal de fuerza mayor, sin embargo, quiere decir que como siguen recibiendo salarios, no han perdido su cargo. Entonces, en ese sentido, ahí sería una causal de pérdida de investidura cuando se le traslada esos dineros. Ese ejemplo está muy bueno, pero yo tengo la duda de qué época es el libro de Palacio Hincapié. Aquí dice, pues 2013. Es que eso es importante porque recuerdan que la ley que nosotros veíamos la clase pasada, que regula actualmente pues, la pérdida de investidura de los congresistas, es la ley 1881 del 2018. Y es la ley que introdujo la necesidad de hacer el análisis de culpabilidad. Antes eso no era tan claro. Ahora, claro, digamos que el ejemplo que da María Cristina es perfecto desde la perspectiva típica de la pérdida. Pero ¿qué tanto dolo o culpa grave puedo tener yo en que a mí me consignen la plata? Digamos, si me entiendes? Si a mí me la consignan porque, pues, digamos que el Congreso de la República es lento y no se ha dado cuenta que es que yo estoy en la cárcel, yo debería devolverla. ¿Sí? Supongamos que apenas me dé cuenta, la devuelvo. Y ahí yo digo, no pasa la causal, no se materializa la causal cuarta. Porque yo qué culpa o dolo tengo en que los señores lentos me sigan consignando y no se hayan dado cuenta que yo no estoy ahí. ¿Sí me explico? Entonces, el ejemplo es buenísimo, pero el ejemplo dado en el contexto del 2013 es distinto al análisis que haría hoy un juez de pérdida de investidura. No es simplemente, es que a usted le consignaron y ya por eso perdió. No. ¿Cuál fue su conducta? ¿Qué hizo cuando se dio cuenta? ¿Devolvió, no devolvió? ¿Avisó, no avisó? O sea, ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia ahora en el análisis de la pérdida, porque antes eso de la fase objetiva y subjetiva del análisis en la pérdida, entendiendo la pérdida como un medio de control de tipo sancionatorio, pues no estaba tan claro. Y no estaba tan claro en el 2013. Así que válido, pero recordemos que hay que hacer el complemento del análisis para llegar a una decisión de pérdida. Disculpe, doctora, ¿qué ley es la del 2018? 1881 del 2018.
Esa, si mi memoria no me falla, la habíamos visto en nuestra clase anterior. Y es el artículo más importante, pues todos los artículos de esa ley son importantes a efectos de la pérdida, pero el más importante para la discusión que estamos teniendo es el artículo primero, que dice, voy a tratar de mostrárselas de nuevo, no pasa nada. Ya la tengo, la voy a compartir. ¿Están viendo? Entonces, esta ley la vimos la semana pasada, la ley 1881 del 2018, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Y el artículo primero fue el que analizamos la vez pasada para ver cómo interactuaban los medios de control, por un lado de nulidad electoral y por otro de pérdida de investidura. Y esta es una ley del 2018 que de hecho, y aquí lo pueden ver, fue modificada un año después en el 2019. La norma dice, el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. Es decir, no basta con el análisis típico, no basta con el análisis objetivo. Esto es, con un análisis de culpabilidad, como todo lo que es sancionatorio. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en alguna de las causales de pérdida establecidas en la Constitución. Entonces, claro, hay que incurrir en la cuarta, pero hay que incurrir en la cuarta, o sea, en la causal de indebida destinación, con culpa grave o dolo, que no es lo mismo. Bueno. Juan Esteban. Sí, doctora, yo quería preguntar, ¿para qué esta causal se configure es necesario que haya una condena pues penal o sería suficiente con un fallo de responsabilidad en ese sentido? De responsabilidad fiscal. No, ni lo uno ni lo otro. Yo no necesito ni lo uno ni lo otro. Yo le tengo que demostrar al juez de la pérdida de investidura que hubo indebida destinación. Porque si hubo lo uno o lo otro, y es un poco lo que les he querido decir durante toda esta sesión, si hubo lo uno o lo otro, pues yo ni siquiera voy a tener la causal cuarta, voy a tener otra. Voy a tener es la causal de violación de las inhabilidades. Porque tanto la condena penal como un fallo de responsabilidad fiscal me generan inhabilidades. Entonces, si yo tengo lo otro ya declarado, o sea, tanto no lo necesito que si eso se da, va a tener la misma consecuencia, pero por virtud de la materialización de una causal distinta de pérdida, que es la primera, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos. Aquí yo necesito demostrarle al juez de la pérdida de investidura que esto ocurrió. ¿Listo? Bueno. Sí, doctora, gracias. Quinta causal, que yo creo que esa se relaciona mucho también con el ejemplo que Juan Felipe había pensado para la causal cuarta y que lo veo muy acá también. Y es que la quinta causal se da, la pérdida de investidura de los congresistas, por el tráfico de influencias. Por tráfico de influencias. ¿Qué entienden ustedes por tráfico de influencias? O sea, cuando hablamos de tráfico de influencias, ¿cómo, digamos, cómo les llega esa expresión? Aura, ¿qué entiende por tráfico de influencias? En el entendido que estamos hablando pues de funcionarios públicos o de electos popularmente, creería que es el uso de su vestigio, de su ser como servidor para el beneficio personal u de terceras personas. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, el uso sería precisamente el del cargo o el de su investidura, pues en el ejemplo que estamos viendo como congresistas, para obtener un beneficio para sí
o para un tercero. Y entonces, doctores, ¿qué ejemplo se les ocurre que puede encajar ahí? Juan José. Pues yo creo que sin ponerse como a revisar mucho, por ejemplo, todo lo que sucedió con Corfi Colombiana de la Ruta del Sol de Brecht, o sea, como muchísimos congresistas, pues como se hizo un lobismo muy grande al interior del Congreso como para poder adecuar ciertas personas que conocían a otras personas que conocían a otras personas y lograr la adjudicación de los contratos. Ahorita un caso que está sonando muchísimo, muchísimo, muchísimo es el de Recauda Bogotá, si no estoy mal, creo que así se llama la empresa, de los que cuando nosotros pasamos la tarjeta de Transmilenio en los SITPs o en las maquinitas para entrar a los buses ya grandes, por el contrato que dio pues ese derecho a esa empresa por 16 años, ahorita están investigándolo por las relaciones que tiene unos concejales del momento con un empresario de apellido Ríos, si no estoy mal, que bueno, hay toda una investigación y ahorita están pues, varias de estas personas imputadas, si no estoy mal, por tráficos de influencias en este momento por una fiscal y pues eso ha sido un problema re grande por otras cuestiones también al interior de la fiscalía. Pero sí, como la investigación a lo que apunta es que estas personas en últimas también tenían cierta relación, un concejal con sus hermanos eran dueños de esta empresa a través de compañías fantasmas en el exterior y tenían a unas personas enfrente de esas compañías y en realidad ellos eran los dueños de la misma. Entonces, a través de esas conexiones que tenían en el Consejo de Bogotá, lograron que se les adjudicara este contrato. eh, y ya, sí, pues eso más o menos es lo que ha pasado, pues en ese caso, muy por encima. Y pues Odebrecht creo que es otro de los casos famosísimos de tráfico de influencias en el país. Y en efecto, en el caso de Odebrecht, varios congresistas perdieron su investidura por esa causa. Así que, pues, efectivamente, es un ejemplo de la jurisprudencia. Juan Esteban. Sí, doctora, yo también iba a hacer referencia al caso de Brecht y en general cualquier forma de lobby que pueda existir dentro del Congreso de la República. Gracias, Juan. Darío. Doctora, no sé si podría encajar en el ejemplo un gobernador que esté destituido del cargo por cualquier razón y que un congresista, por ejemplo, que tenga relación directa con por ejemplo, jefe de gabinete de la presidencia de la República o con el presidente, influencien para que este nombre a determinado, de la terna a determinado gobernador o particular para que ejerce el cargo como jefe territorial en el departamento. No sé si puede encajar, pero como esa influencia que ejerce sobre la funcionaria. Es que pudiera ser, pero es que también es tan difícil porque de alguna manera, pues digamos que preguntar y consultar con la gente de la región, pues tampoco es que esté mal, ¿no? Entonces, pues eso sí va a depender un poco de las circunstancias que rodeen el caso. Porque si simplemente es el presidente tratando de sondear nombres con gente que está allá para saber qué opciones hay y él analizarlas, pues eso no lo veo como tan grave, ¿no? Entonces yo creo que pudiera ser, pero dependiendo un poco ya de detalles y circunstancias específicas que rodeen el caso. Tengo en el chat un comentario de Linda que me dice, el caso del usted no sabe quién soy yo. El caso del usted no sabe quién soy yo, efectivamente, ha sido tratado por la jurisprudencia como un caso de tráfico de influencias. Específicamente ocurrió, esto fue tal vez con el senador Merlano, creo que fue. ¿No se acuerdan? Sí, señora. Sí. Entonces, ahí cuando el Consejo de Estado analizó la pérdida de investidura del senador Merlano por el tema de la alcoholemia y pues, que iba manejando y entonces que trató de utilizar, o sea, con la expresión de usted no sabe quién soy yo, precisamente lo que buscaba era lo que nos describía Aura al comienzo, y es, yo soy un congresista y entonces estoy tratando de utilizar mi rol de congresista, mi estatus de congresista, mi investidura de congresista, en tener un provecho
favorable para mí que en el caso de ese antecedente jurisprudencial era evitar la prueba de la toma de alcoholemia y en consecuencia evitar que le detuvieran el carro. ¿Sí? Entonces, se trató precisamente por la jurisprudencia como un caso de tráfico, así se concluyó y efectivamente en ese caso hubo sanción de pérdida de investidura. Juan Felipe. Sí, doctora, respecto a este caso, digamos, pues uno puede pensar que sí se está buscando hacer tráfico de influencias, pero digamos, ¿en qué punto uno puede relacionarlo a la indebida destinación de dineros públicos? Ah, no, en No sé ninguno. Es que esta es una causal aparte. esa parte, Sí, o sea, entonces, la causal primera es violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. La causal segunda es la de inasistencias. La tercera, no tomar posesión. La cuarta, la indebida destinación de dineros públicos. Y la quinta, el tráfico de influencias. gracias, sí, me equivoqué. Entonces son, por dicho, aquí no tiene que haber dinero, porque no es de la naturaleza de la causal. Lo que tiene que haber es tráfico. Juan José. Pero entonces este tráfico de influencias es distinto, o sea, es decir, a mí me instituyen por tráfico de influencias, pero eso no generaría o podría llegar a generar una prueba dentro del proceso penal. Porque es que, o sea, el tráfico de influencias en el proceso penal es completamente distinto. O sea, en mi concepto, no se configuraría un tráfico de influencias por decir usted no sabe quién soy yo para una responsabilidad penal, ¿sí? Porque creo que el código es muy claro al decir que el tráfico de influencias se da en la medida en la que yo tengo como servidor público cierta injerencia frente al proceso o la situación en la que se está generando, o yo voy a tomar una decisión frente a la situación en la que se está generando el tráfico. En esa medida, decirle yo a alguien, como usted no sabe quién soy yo, puedo ser quien sea, un juez de la república, lo que sea, pues en últimas ese es el particular. O sea, yo no puedo estar coercionando, ¿sí? Puede haber una coerción, puede haber cualquier otra conducta, pero un tráfico de influencias, no sé. Entonces sí me gustaría saber cuál es la definición quizás legal que trae, o si es equiparable, o cómo se maneja el tráfico de influencias dentro de esta área particular, porque pues objetivamente, desde la perspectiva penal, creo que no habría ni siquiera conducta pues, relevante en ese caso. Listo. Este caso no sé si haya tenido consecuencias penales y además porque aquí pasa lo de siempre y es que pues los mismos hechos pueden activar o no distintas formas de responsabilidad y no necesariamente pues que exista una quiere decir que exista la otra, pero precisamente porque no existe non bis in idem, en tanto ellas buscan aspectos, proteger cosas distintas. Y lo que se busca proteger en la pérdida de investidura es el principio de representación. Este caso o este ejemplo tuvo consecuencias de pérdida de investidura y consecuencias disciplinarias. También tuvo sanción disciplinaria consistente en destitución. No sé, y seguramente no, desde el punto de vista penal. Pero esas dos primeras sí las tuvo. Y precisamente, pues cada una busca proteger algo distinto. De tráfico de influencias no hay una definición legal para efectos de pérdida de investidura. Hay una definición jurisprudencial. Y la definición jurisprudencial clásica es más o menos la siguiente, y es cuando un servidor público utiliza su cargo frente a un segundo servidor público para obtener un beneficio propio o para un tercero. Esa es la definición de tráfico de influencias desde el punto de vista tradicional de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como no soy penalista, pues digamos, no sé qué tan parecida o tan distante sea a la que aplica a nivel penal, pero pues digamos, esta es la que hay. Y lo que sí ha pasado es que últimamente la jurisprudencia ha puesto en entredicho lo del segundo servidor público. Entonces, digamos, en el ejemplo del usted no sabe quién soy yo, pues estaba el congresista, el policía de tránsito, o sea, ahí teníamos la interacción entre los dos servidores públicos, y teníamos además pues el beneficio propio o pretender buscar ese beneficio propio. Digamos, eso se da.
Sin embargo, ese elemento del segundo servidor público en la ecuación, que, digamos, durante mucho tiempo fue parte de la definición de la pérdida, se ha repensado en algunas sentencias. Una vez ocurrió que un congresista se demostró que, como, es que no sé decir esto de la manera más exacta para no mezclarme con el terreno penal, pero se demostró que cobraba como una cuota o un dinero por ayudar a que la gente obtuviera un empleo. Entonces, me va a explicar. Resulta que, por ejemplo, el congresista decía, yo lo voy a ayudar a que usted lo nombren en tal parte, pero usted me paga tanta plata al comienzo. O incluso tenía otra opción y era, y usted cada mes me paga, o usted cada mes me paga X porcentaje. Cualquiera de las dos cosas. Eso se demostró en pérdida de investidura. Y pues, por supuesto, el congresista perdió la investidura. Pero ahí el congresista había hecho eso en dos escenarios distintos. Lo había hecho en unas entidades públicas distintas, para lo cual pues el requisito del segundo servidor público se daba, pero también lo había hecho en su propia UTL. ¿Sí ven la diferencia? Es decir, había nombrado, era el mismo esquema, había nombrado a gente en su UTL a la que le había pedido una plata de entrada para nombrarlo en su UTL, o en su defecto le había pedido un porcentaje de su salario mensual para estar en la UTL, cualquiera de las dos opciones. Pero ahí no era tan claro la intervención de un segundo servidor público. Sin embargo, la jurisprudencia dijo, es que esto es peor, o sea, es como más grave, porque si el tráfico aplica cuando busco ese provecho utilizando mi cargo para mí, que sería en este caso sí sería para mí, es decir, para el congresista. Cuando ejerzo mi influencia frente a un segundo servidor público, pues cuánto más se materializa la conducta si mi influencia es tal que ni siquiera necesita un segundo servidor público, porque yo solito puedo obtener ese beneficio. Y ahí, en ambos escenarios, se concluyó que había tráfico. Entonces, en resumen, no hay una definición legal, hay una definición jurisprudencial, y uno de los elementos de la definición jurisprudencial, en la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, se está como replanteando. No hay una sentencia que diga, ya no se necesita definitivamente el segundo K, pero en casos como este se ha repensado la necesidad de tener un segundo servidor público en la ecuación del tráfico de influencias. Juan Esteban. Sí, doctora, teniendo en cuenta lo que usted acaba de responder y la pregunta que estaba haciendo Juan José, y me voy a volver un poco a la causal anterior, eso quiere decir que no importa que, por ejemplo, en un proceso penal, al congresista o pues este miembro de organismo de representación popular haya sido declarado inocente respecto a un delito que se le haya imputado de indebida destinación de dinero. Tal cual, no importa. Aún así subsiste la condena, la pérdida de investidura. Son autónomos, son responsabilidades, como puede pasar que le digan a uno que no hay delito y hubo falta disciplinaria. Igualito, porque son medios de control que buscan proteger cosas distintas y que por lo tanto tienen ópticas distintas. Así sus causales tengan como puntos de conexión. Un poco lo que veíamos también que puede pasar en nulidad electoral y pérdida. Miren que yo puedo violar la inhabilidad, tengo nulidad electoral y no necesariamente tengo pérdida. Por ejemplo, por el aspecto subjetivo, entre otros motivos. Entonces, efectivamente eso puede pasar. Listo, doctora, muchísimas gracias. No, con gusto. En resumen, tenemos las 5 causales de pérdida de investidura de los congresistas. Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, inasistencias a 6 reuniones en las que se voten proyectos de ley, acto legislativo, moción de censura, no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes, indebida destinación de dineros públicos, tráfico de influencias. ¿Listo?
La ley 1881 del 2018, es que no estoy segura si les dije eso la semana pasada, creo que sí, pero no estoy segura, entonces pues cualquier cosa pues repito. Estableció además por primera vez un término de caducidad para el medio de control de pérdida de investidura, porque este era un medio de control que se podía ejercer tradicionalmente en cualquier tiempo. Sin embargo, la ley 1881 del 2018 hizo dos cosas muy importantes. La primera, establecer un término de caducidad. En el caso concreto, es de 5 años. Juan. Pero, o sea, serían 5 años a partir de que el hecho generador se materialice, ¿cierto? Exactamente. Pero entonces, ¿qué consecuencias además de la pérdida de investidura tiene pues este medio de control? Solo es de la pérdida. Pero entonces, por ejemplo, o sea, no hay, digamos, como penas accesorias, No, ni ninguna. nada. Pero entonces, Precisamente por eso no se, digamos, no se choca ni se pisa las mangueras con los demás medios de control. Esto es algo que pretende reivindicar el principio de representación y la consecuencia es la pérdida de investidura, una consecuencia de tipo político. En consecuencia, ese funcionario no podrá volver a ser elegido popularmente. Esa es la sanción consistente en la pérdida. Ok, ya. No, sí, es que me generaba duda. No, es que estoy confundiendo destitución con pérdida de investidura, entonces. Porque estaba pensando, o sea, ¿qué sentido tiene que si un cargo de elección popular dura 4 años, pues a mí dijimos que era prescripción o caducidad de la acción? Caducidad. Bueno, que me caduque la acción después de 5 años y esta persona ya no está en el cargo, o sea, a mí... O sea, que nunca va a poder volver a estar tampoco en él. Claro, ese era el efecto que quizás y un me hacía poco, falta. esa es la diferencia también entre nulidad electoral y pérdida. La nulidad electoral es un medio de control que busca respetar la juridicidad y entonces expulsa el acto del ordenamiento jurídico si el acto estuvo mal. Y entonces, pues obviamente sin acto, la persona no tiene piso jurídico para estar ahí sentada y se va. Pero puede volver porque no es una sanción. En cambio, la pérdida, además de que lo saca, jamás puede volver. Linda. Sí, profe, qué pena. ¿Esa caducidad es solamente para la pérdida de investidura de los congresistas o en general? Pues la traigo, te anticipo que no, es decir, es para todo el mundo. Sin embargo, lo digo en este momento porque estamos, estamos en este punto revisando la de los congresistas. Pero la ley 1881 del 2018 aplica, digamos, como supletiva para la pérdida de investidura de los demás. Es decir, es una norma que en lo compatible aplica para la pérdida de investidura de los demás. Y pues este es uno de esos aspectos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que dijimos la clase pasada? Bueno, estoy segura que no se acuerdan, pero la clase pasada dijimos que íbamos a revisar primero las causales propias de pérdida de investidura de los congresistas. Luego, las causales de pérdida de investidura de los demás miembros de corporaciones públicas de elección popular. Y al final, íbamos a revisar dos causales de pérdida que son comunes. Entonces, en este punto nos vamos a ir a la pérdida de investidura de los demás. Y para esos efectos vamos a buscar la ley 617 de 2000. El artículo de la ley 617 de 2000, que es el relevante, es el artículo 48. Se les voy a compartir. Entonces, ley 617 del 2000, artículo 48. Pérdida de investidura para efectos de síntesis, digo yo, de los demás, pues se refiere a los diputados, concejales y
ediles, que son los otros miembros de corporación pública de elección popular. Y ahí la norma dice, los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura, numeral primero, por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de intereses. No existirá conflicto cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. Entonces, doctores, la idea en esta parte de la clase es que veamos como las diferencias entre las causales de pérdida de los congresistas versus las causales de pérdida de los demás. Y entonces, a efectos de la causal primera, quiero preguntarles si ustedes encuentran alguna diferencia. Juan José. Quizás la excepción al final, frente a la equiparación entre el funcionario y la ciudadanía, como para excluir esta causal. Digamos que efectivamente dentro del texto de la causal de los congresistas, esta precisión no la encontramos. Sin embargo, pues aplica, pues porque eso es así. Si nosotros estamos en igualdad de condiciones a la de un ciudadano en general, pues nunca vamos a poder estar en situación de conflicto. Pensemos entonces que en el Congreso jamás se podría tramitar una ley de reforma de los servicios públicos porque los congresistas son usuarios de los servicios públicos. Pero lo son en la misma, entidad o en la misma situación o no están puestos en condiciones distintas de las de cualquier ciudadano. Y si eso es así, no hay conflicto. Digamos que no, aquí lo dice expresamente, allá no, pero ya también aplica. ¿Qué otra cosa piensan que está como distinto entre una causal y otra? Linda. Sí, que aquí no se incluye la inhabilidad. Eso sí es algo, digamos, grueso que nos pone a pensar. Porque la causal primera, o sea, si se van al 183 de la Constitución, punto 1, ahí va a decir por la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Y en cambio acá me dice por la violación del régimen de incompatibilidades y conflictos de interés, excluyendo la violación de las inhabilidades. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, en apariencia por lo menos, las causales tienen esa diferencia de entrada. Sin embargo, en el caso de los diputados y en el caso de los concejales, la jurisprudencia ha concluido que la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés, o sea, incluida la primera fase de inhabilidades, materializa la causal primera. Lo que es, en principio, algo difícil de entender porque ahí no está. ¿Sí? Y uno entonces tendría el argumento así que se le viene de una a la cabeza y es, pero esto es de interpretación restrictiva y taxativa. Y sí, pero entonces ya les voy a decir cómo llegan a esa conclusión. Los invito a que tomen su constitución y se vayan al artículo 299. Y me avisan cuando estén en el 299. ¿Ya están en el 299? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, bien.
El artículo dice lo siguiente. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre la administración departamental. Segundo inciso. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley y no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Por aplicación del 299, la sección primera del Consejo de Estado, hoy en día ya con la bendición de la Corte Constitucional, porque esto es algo que a mí me parece bastante controversial, pero pues es lo que hay, concluyó que violar el régimen de inhabilidades para los diputados genera la consecuencia de pérdida de investidura también. Porque como su régimen de inhabilidades no puede ser menos estricto que el de los congresistas, y los congresistas al violar las inhabilidades tienen la consecuencia de pérdida de investidura, pues los diputados también, por virtud de la aplicación directa del 299. ¿Listo? Entonces, eso frente a los diputados. Pues porque obviamente ese argumento solamente sirve para los diputados, porque el 299 solo habla de los diputados. En los concejales pasa algo distinto, pero que nos lleva, o bueno, nos lleva no, llevó a la sección primera del Consejo de Estado a la misma conclusión. Y es que, a ver, ¿cómo les explico esto? Voy a contarles una historia que va a arrancar desde la Constitución del 91. Pues porque si no, nos demoramos mucho más. Si uno se para en la Constitución del 91, digamos que los primeros a quienes se les regula la pérdida de investidura es a los congresistas, cuya regulación es constitucional, o sea, en la propia Constitución del 91. 3 años después, en el 94, la figura de la pérdida de investidura se extendió a los concejales, con la expedición de una ley, que es la Ley de Régimen Municipal, o sea, la Ley 136 de 1994. Esa Ley 136 de 1994, en la regulación de la pérdida de investidura de los concejales, cuando estableció las causales, que también lo hizo como un poco a imagen y semejanza de las de los congresistas, sí estableció expresamente que la violación del régimen de inhabilidades traería para los concejales la consecuencia de pérdida de investidura. Eso en el año 94. Y luego viene el año 2000, que es con el que se expide esta ley, que es la ley 617, la que tenemos proyectada en el computador. Y esta ley, pues digamos, aunque regula la pérdida de investidura de los demás, incluidos los concejales, ha concluido la sección primera del Consejo de Estado que no ha derogado la ley 136 del 94 en cuanto al punto. Y lo ha concluido por lo que dice el numeral sexto. Pues no lo hemos visto, pero nos adelantamos. Dice, por las demás causales expresamente previstas en la ley. Entonces, ¿qué dijo la sección primera del Consejo de Estado? El artículo 48 de la ley 617 de 2000 no derogó el artículo correspondiente de la ley 136 del 94 que regulaba la pérdida de investidura. Y tanto no lo derogó que el numeral sexto reconoce que si existe otra causal en otra ley, esa causal se entiende incorporada al artículo 48. Así que, como los concejales pierden la investidura por violación del régimen de inhabilidades desde el 94, en la causal descrita en la ley 136, pues esa causal aún tiene vigencia y por lo tanto para los concejales aplica. Así las cosas, en el estado actual, tanto los diputados como los concejales, solo que por argumentos distintos, pero que nos llevan a la misma conclusión, bueno, o han llevado a la jurisprudencia a la misma conclusión, pierden la investidura por violar el régimen de inhabilidades. En resumen,
La causal primera, el artículo 48 de la ley 617, desde su punto de vista, digamos, exegético, no hacen referencia a la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida, sino solamente al de incompatibilidades y conflictos. Sin embargo, la jurisprudencia ha concluido para el caso de los diputados por aplicación del 299 constitucional y para el caso de los concejales por aplicación de la ley 136 del 94, que ellos igualmente pierden la investidura por violación del régimen de inhabilidades, así esa parte no haya quedado expresamente dentro de la literalidad del numeral primero del artículo 48 de la ley 617 del 2000. Preguntas, inquietudes. Linda. Sí, profe, qué pena, es la ley 136 del 94. 136, 136 del 94, que se conoce como régimen municipal. Gracias. Juan José. Pues entendiendo que ya hay una interpretación constitucional de esto, de todas maneras la Corte no ha instado a que se solucione, digamos, este problema pues de tener que recurrir a jurisprudencia para poder entender la ley, entendiendo que sobre todo es un proceso sancionatorio, ¿no? Y pues sí debería haber suficiente claridad como para respetar las garantías de las partes, sobre todo pues del acusado en este caso. O esto simplemente se hizo esta interpretación, la Corte Constitucional dijo sí está bien y ya se dejó así. Literal, así pasó. O sea, un poco diciéndolo, trayendo lo que usted dice como presupuesto, pero diciendo que en el caso era suficientemente claro. O sea, más bien dijo, lo que dijo la jurisprudencia o la conclusión de la jurisprudencia es suficientemente claro en la integración normativa de la 617 con el 299 constitucional o de la 617 con la 136. Entonces, al darle la bendición concluyendo que era suficientemente claro lo uno o lo otro, a mí me parece de pronto un poco más claro lo de los concejales por el efecto útil del numeral sexto. Digamos, reconoce que si hay otra causal en la ley, pues esa causal es de pérdida. Y yo creería, tampoco estoy tan convencida, pero creería que es más razonable concluir que si el numeral sexto me está diciendo que reconoce la existencia de otras causales, el 48 no el 48 de la 617 no necesariamente me deroga la 136. Digamos, eso me parece discutible, pero razonable. En cambio, a mí me daría mucho más controversia el 299. El 299, porque es que además yo siento que es que una cosa es que el régimen de inhabilidad no sea menos estricto y otra cosa es que la pérdida de investidura no sea menos estricta. O sea, siento yo que son como cosas distintas. Entonces, ahí veo que es más controversial, pero ahí expresamente está la bendición constitucional. Así que, digamos que ya eso sea como una batalla perdida de hace años. Pues prácticamente desde hace 22 años que sale la ley 617 del 2000. Entonces yo creo que en este estado de cosas, habiendo pasado tanto tiempo desde las sentencias del Consejo de Estado, de alguna manera avaladas por la interpretación de la Corte Constitucional, hoy es un tema que no tiene discusión. Bueno, segunda causal. De los demás. Por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 5 reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdos según el caso. ¿Qué diferencias ven con la misma causal en el caso de los congresistas, María Cristina? Serían 6 reuniones y en el caso de los congresistas cuando se vote un acto legislativo o una moción de censura. Entonces, efectivamente de entrada hay una diferencia en cuanto al número de las inasistencias. Porque aquí encontramos que son 5, o sea, o a partir de 5 se configura la causal, mientras que en los congresistas se configura a partir de 6. Entonces, eso pues obviamente es una diferencia. Y la otra diferencia que está directamente relacionada con las funciones que le corresponde a los unos y a los otros, está
en que pues obviamente ni los congresistas votan proyectos de ordenanza o acuerdo, ni los demás votan proyectos de actos legislativos ni ley. O sea, digamos que es cruzada la diferencia. Lo que sí votan ambos son mociones de censura. Porque la moción de censura es una competencia que puede ser ejercida en el nivel territorial por los consejos y las asambleas. Ahí sí los ediles, pues obviamente no votan moción de censura, pero los consejos y las asambleas sí. Y los consejos y las asambleas pues votarían moción de censura o tienen la competencia de ejercer la moción de censura respecto de los secretarios del gobernador o del alcalde según el caso. Sin embargo, la razón por la cual esta ley no la trae es que la ley, esta que estamos viendo, es del 2000. Y la competencia para las asambleas y los consejos en materia de moción de censura se le asignó con el acto legislativo número 1 de 2007. Es decir, 7 años después. Por eso esta ley, cuando regula las sesiones cuya inasistencia genera la pérdida, no cobija la moción de censura, porque para esa época, en el nivel territorial, la moción de censura no existía. Vino a existir 7 años después. ¿Listo? Esta causal, la segunda, al igual que su homóloga, en el caso de los congresistas, no tiene aplicación cuando medie fuerza mayor. ¿Listo? Bueno, tercera. Por no tomar posesión dentro de los 3 días siguientes a la fecha de instalación o de la fecha en que fueron llamados. ¿Qué diferencias ven entre la tercera de los demás y la tercera de los congresistas? María Cristina. Serían 8 días en caso de los congresistas. 8 días en caso de los congresistas y aquí, pues por oposición, tenemos 3 días en el caso de los demás, pero igualmente, como les hacía ver, caer en cuenta, las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. La causal cuarta, indebida destinación de dineros, y la causal quinta, que es la de tráfico, tienen una redacción idéntica a la que tiene la Constitución en el artículo 183 frente a los congresistas. Así que, pues en estas dos no tendríamos ninguna distinción. Pues, en resumen, ya tenemos identificadas las 5 causales que son exclusivas de los congresistas, que están en el artículo 183, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, inasistencias, no toma de posesión, indebida destinación de dineros y tráfico, estas 5, y sus homólogas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 para los demás miembros de Corporación Pública de Elección Popular, con las distinciones que hemos visto. Por ejemplo, en la causal primera, el no uso del término violación del régimen de inhabilidades, en la causal segunda, el número de inasistencias, y en la causal tercera, el número de días para tomar posesión. Esas serían las diferencias entre un régimen y otro. Ahora, ¿se acuerdan que les conté que había unas causales que son comunes y que aplican para todos sin distingo? Esas causales las encontramos en la Constitución en los artículos 109 y 110. Se las estoy buscando aquí para proyectarlas.
¿Me confirman si ya están viendo, porfa, la pantalla? Sí, doctora, ya. Bueno, entonces este artículo, el 109 constitucional, es un artículo, digamos que fue reformado en el año 2009 y es bastante extenso, así que los voy a ubicar en el inciso correspondiente. Si están siguiendo su constitución, es el 7º inciso. Vamos a buscarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este sería el inciso relevante. Miren lo que dice. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Entonces, tenemos una sexta causal de pérdida de investidura que es transversal. Y es la violación de los topes máximos de financiación de las campañas electorales. Si un miembro de Corporación Pública de Elección Popular, para hacerse elegir en esa corporación, violó los topes máximos de financiación, pues compromete su investidura. ¿Cómo sé yo cuánto es lo máximo que me puedo gastar en una campaña? Es muy fácil saberlo, porque en la época preelectoral, el Consejo Nacional Electoral expide sendos actos administrativos donde fija los topes. Y los fija teniendo en cuenta dos criterios. Primero, el cargo o la curul, o sea, la naturaleza del cargo o la curul, pues no es lo mismo campaña alcalde que campaña para presidente. Y segundo, la circunscripción electoral que aplica para ese cargo o curul, el tamaño de la circunscripción electoral, el número de votantes que la integran. Porque entre más amplia y más grande sea la circunscripción electoral, pues la lógica será que esa persona o ese candidato debe tener la posibilidad de invertir más recursos porque le toca llegar a más partes en su campaña. Para que se hagan una idea, para el 2022, las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral fijó la suma de 27.000 millones de pesos, 27.000 algo, pero pues 27.000 millones de pesos como tope máximo de las campañas presidenciales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Si se demuestra que se vuela el tope, ahora lo vamos a trasladar al caso de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, porque son ellos los que pierden la investidura, como ustedes saben, pues entonces se comprometería su curul. ¿Tienen alguna pregunta frente a este tema? Bueno, entonces la séptima causal la encontramos en el artículo que sigue de la Constitución. O sea que si estamos en el 109, pues la vamos a encontrar en el 110. Y el artículo 110, que consagra una causal de pérdida de investidura, digamos que también se refiere a la financiación de las campañas, pero no ya desde la perspectiva de los topes, sino desde la perspectiva de un tipo específico de financiación, que es la financiación que proviene de quienes desempeñan funciones públicas. En los términos del artículo 110 constitucional, está prohibido para quienes desempeñan funciones públicas hacer contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que los hagan, salvo excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de estas prohibiciones será causal
de remoción del cargo para el funcionario o de la pérdida de la investidura para, pues en este caso, el miembro de corporación pública de elección popular. Entonces, ya el problema en la causal del 110 no es si mi campaña costó 1.000 y ha debido costar 900. Ese no es el problema. El problema de la causal del 110 es si aún respetando el tope, yo recibí cualquier cifra de financiación prohibida. En este caso, de la financiación prohibida que proviene de quienes ejercen funciones públicas. La norma dice salvo las excepciones que establezca la ley, porque efectivamente aquí hay unas excepciones. Esas excepciones las van a encontrar, se los voy a poner en el chat. En la ley 1475 del 2011. Ley 1475 del 2011. El artículo es el 27. Y creo que es el numeral sexto. O si eso no viene en numerales sino en literales, pues será el F, pero es el sexto. Entonces ahí van a encontrar las excepciones para que, por favor, las revisen por su cuenta. Pues como parte del trabajo que corresponde hacer para complementar lo que vemos en la clase. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hayamos visto hasta acá? Sobre la pérdida de investidura de los congresistas, de los demás, o esas causales transversales que aplican para todos. Linda. Sí, profe. Del artículo 110, la pérdida o remoción del cargo es para el que recibe la plata y para el que la da. Exacto. Puede ser porque tú puedes infringir digamos, la norma de ambas maneras. Todo el mundo, todos los que participan en la transacción, según su rol. Ok, y entonces, por eso les decía, será la pérdida de investidura del miembro de corporación pública de elección popular, y en cambio, para el funcionario público o el que ejerza la función pública, pues entonces será remoción del cargo. Perfecto. Y lo del artículo 109, ¿quién determina que se sobrepasó el tope? ¿Es el Consejo Nacional Electoral? Puede hacerlo el Consejo Nacional Electoral, y entonces el Consejo Nacional Electoral puede o tiene la capacidad de ser demandante o sea, tiene legitimación por activa institucional para demandar en pérdida, pero no necesariamente. Un ciudadano, pues que habíamos visto que la legitimación de la pérdida de investidura es ciudadana, si un ciudadano considera que eso es así y está en capacidad de demostrarlo, pues perfectamente puede proponer la pérdida. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del procedimiento. ¿Se acuerdan que ya habíamos anticipado que este medio de control está sujeto a un término de caducidad que es de 5 años? Entonces digamos que eso es algo para tener en cuenta. Y otra cosa es que es un medio de control al que se le ha garantizado, al menos desde hace unos años para acá, la doble instancia. Entonces, los procesos de pérdida de investidura, sin importar quién sea el demandado, van a tener la garantía de doble instancia. En el caso de los congresistas, ambas instancias se surten ante el Consejo de Estado. La primera instancia, y eso lo habíamos visto al comienzo de nuestras clases cuando vimos las funciones desde las distintas salas que integran el Consejo de Estado, pero la primera instancia
ante una sala especial de decisión. Y la segunda instancia, ante la sala plena del Consejo de Estado, contenciosa, ante la sala plena contenciosa del Consejo de Estado, con exclusión de los 5 magistrados que integraron la sala especial de decisión que, pues, tomó la decisión de primera instancia. Es decir, como la sala plena contenciosa del Consejo de Estado en total tiene 27 magistrados y las salas especiales están integradas por 5 de esos 27 magistrados, tendríamos una primera instancia de los 5 magistrados a nivel de sala especial y una segunda instancia por los 22 magistrados restantes. Ahora, en el caso de los demás, la primera instancia se surte ante el tribunal administrativo del respectivo lugar. Ejemplo, pérdida de investidura del concejal de Barranquilla, primera instancia, tribunal administrativo del Atlántico. Ejemplo, pérdida de investidura del diputado del Valle del Cauca, primera instancia, tribunal administrativo del Valle del Cauca. Y la segunda instancia se surte voy a redondear esta idea y doy paso a la intervención de Juan Felipe. En la pérdida de investidura, precisamente por su naturaleza sancionatoria, se ha garantizado la doble instancia. En el caso de los congresistas, esa doble instancia es una doble instancia que se da ante el propio Consejo de Estado. Primera instancia en sala especial y segunda instancia en sala plena contenciosa administrativa, con exclusión de aquellos magistrados que hicieron parte de la sala especial. En el caso de los demás, también hay una garantía de doble instancia, correspondiéndole la primera al tribunal administrativo del respectivo lugar, de donde sea el edil, el diputado o el concejal, y la segunda instancia a la sección primera del Consejo de Estado. Juan Felipe. Sí, doctora, es que me surgió una duda respecto, digamos, la composición de la sala especial. ¿Esa se compone en el momento de la demanda o digamos que, digamos, hecha en un momento preelectoral o en qué momento se constituye? Digamos que las salas especiales del Consejo de Estado ya están constituidas. Hay 27 y ya están, digamos que ya todo el mundo sabe quiénes están en la primera, en la segunda, así hasta la sala especial 27. Entonces, lo que pasa cuando llegan las demandas de pérdida de investidura o todo lo que sea de competencia de ellas es que se somete a reparto entre esas 27. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Comentarios, inquietudes? ¿No? Bueno, esta es entonces, doctores, la regulación del medio de control de pérdida de investidura. ¿Listo? Entonces, Linda. Sí, profe, qué pena. Solo por claridad, solo pueden ser sujetos de pérdida de investidura los miembros de corporaciones de elección popular. Así es. Ah, ok, gracias. Solamente ellos. Bueno, una vez me pasó que yo dije esto y quiero que me lo entiendan, sobre todo en la época en la que la pérdida de investidura no tenía caducidad. Y es que a veces los miembros de corporaciones públicas de elección popular, pues después de ser, por ejemplo, congresistas, qué sé yo, son presidentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, pues eso cambia porque la carrera política, pues uno no se queda en el mismo cargo toda la vida. Hay gente que sí, pero pues eso es dinámico. Entonces, pues puede pasar
que cuando salga como la caducidad de 5 años, cuando salga la sentencia, el personaje esté en otro cargo. Pero lo que se analizó fue cosas que ocurrieron cuando él fue miembro de Corporación Pública de Elección Popular. ¿Sí es claro? Me acuerdo mucho, porque una vez fui muy insistente con eso, ante un curso que hace varios años me hizo la misma pregunta. Yo les decía, no solamente hay, pero o sea, los únicos destinatarios de la pérdida de investidura son los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Y alguien en el salón sacó la mano porque en esa época Gustavo Petro tenía una pérdida de investidura tramitándose ante el Consejo de Estado. Entonces decía, no doctora, porque es que Gustavo Petro, que es el alcalde de Bogotá, tiene una pérdida de investidura. Claro, pero era por hechos que tuvieron lugar cuando fue senador. Entonces, por eso les hago con la precisión. Los destinatarios de la pérdida, y antes pues no había caducidad, entonces pues claro, eso podía durar un montón. Hoy en día pues se puede generar el mismo efecto, pero con una caducidad de 5 años, lo que hace que la variación se circunscriba, se delimite. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, doctores, muchas gracias por su asistencia, Eduardo. Sí, doctora, a mí no me quedó claro, los 5 años de los que se cuenta la pérdida de la investidura es desde que digamos, suceda la causal. Exacto. O sea, desde que se incurre en tráfico, desde que indebidamente se destina el dinero público, desde que se viola la inhabilidad, etc. Laura. Doctora, qué pena es que yo llegué tarde y creo que no alcancé a decir presente. No se preocupen que hoy el llamado a lista lo hice con un screenshot de los nombres que aparecen en el chat del Zoom. Así que, pues si llegaron, ahí están. María Manuela. Doctora, los 5 años no deberían ser a partir del momento en el que se conoce lo ocurrido. Desde que se hace. Digamos que así les voy a mostrar, vengan, aprovecho a ver si les puedo mostrar acá cómo quedó exactamente redactado. Miren, les voy a mostrar. La caducidad la encontramos en el artículo 6º de la ley que hemos visto, que es la ley 1881 del 2018. Y el artículo 6º tiene la siguiente redacción. La demanda deberá presentarse dentro del término de 5 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so pena de que opere la caducidad. Entonces, definitivamente no está circunscrito a que alguien más se entere, sino a que eso ocurra. Bueno, doctores, ahora sí. Entonces, nos vemos la próxima semana. Mentiras, David. Ustedes no se quieren despedir. Perdón, doctora. No, es una pregunta más como técnica. El parcial es en 8 días, ¿cierto? O sea, vamos a hacer un poco como la vez pasada. No es que tenga lugar en la clase, sino que les mando algo que hay que entregar dentro. Pues digamos, yo les voy a poner el plazo para entregarlo, pero pues normalmente es a las 12 de la noche de esa sesión. Listo, profe. Ese día. Entonces es un trabajo como el primer corte, ¿cierto? No, estoy todavía como terminando de imaginármelo, pero pues, mejor dicho, pronto les llegará. Listo, está bien. Gracias, doctora. Gracias, Linda. Sí, profe, ¿no podría ser después de Semana Santa? Es que yo creo que después de Semana Santa no alcanzo a entregar las notas con el límite que me pone la universidad. Mejor dicho, si el límite que me da la universidad para registrar las notas alcanza, yo no tengo ningún problema. Pero si el límite que me da la universidad es anterior, 22. ni modo. ¿Es cuándo? El 22 de abril. 22 de abril es un miércoles.
Es un viernes. Que es lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22. ¿Están seguros? Porque entonces, si eso es así, pero lo va a rectificar, pero si es así, entonces más bien lo que puedo hacer es que dentro de 8 días se los dejo, ustedes se lo llevan y me lo traen para el viernes, pero entonces no me vayan a decir que no quieren trabajar durante la Semana Santa y que no se puede tener, porque pues, es decir, coherencia, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Chulito para los que estén de acuerdo. Bueno, corazón para los que están súper de acuerdo, que ya empecé a ver. Listo. Entonces, quedamos así. Se los paso el próximo, pero pues obviamente eso va a presuponer que para entregarlo o sea, para que yo ponga las notas el 22, pues obviamente ustedes me lo tienen que entregar antes del 22 para que yo tenga por lo menos 2 o 3 días para hacer una revisión de los parciales, lo que presupone que es muy probable que le tengan que dedicar horas de su Semana Santa a eso. No está en mis planes, pero si están los de ustedes, no te obligo. ¿Vale? Entonces los doy el otro viernes. Estén bien. Muchas gracias, doctora. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Chao. doctora. Hasta Gracias. luego. Doctora.